Hola muchachos, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, profe. Profe, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Alejita, ¿tú me haces un favor? Profe, sí, señor. Te voy a pegar una marcadita ya mismo. Necesito decirte una cosita, Ok. ¿vale? Mientras los otros muchachos se conecten. Muy ¿Cómo les terminó de ir ayer? bien, profe, gracias. Bien, profe, gracias. Ah, bueno. Bueno, démosle acá autorización, Haider. Listo. Ya les comparto la presentación. ¿No les quedó nada de dudas de ayer? No, señor. Vale. Yo no sé, ayer alguien algún estudiante, pero es que no me dijo ni el nombre ni nada, de un grupo me hizo una pregunta, no sé si es de este grupo, de de endotoxinas, no sé si es de acá. Comencemos. Quedamos ayer acá, ¿verdad? En el ámbito de la toxicología veterinaria. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, como les venía diciendo ayer, muchachos, eh, las principales toxinas que afectan a las especies domésticas, o las más comunes, eh, pues son estas que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Por intoxicaciones por los metales, y eso habla es de metales pesados, por micotoxinas, intoxicantes relacionados con la alimentación, ayer lo hablamos, y esos agentes farmacéuticos, ¿se acuerdan que les hablaba de las dosis y que los medicamentos, eh, de acuerdo a su función, pues obviamente, y de acuerdo a la dosis y el tipo de exposición a que fue sometido, pueden causar una intoxicación si la administración o si la exposición ha sido prolongada, ¿verdad? Vimos también el, el ejemplo del glifosato y la exposición de la persona que lo está haciendo o esa erradicación de manera mecánica o con la aspersión aérea. Eso les quedó claro, ¿verdad? Sí, señor. Ok. También dentro de este ámbito de la toxicología podemos encontrar las biotoxinas, las plantas, como lo que vimos ayer, el ejemplo de las plantas, de las famosas plantas navideñas, los animales venenosos, las serpientes, algunos insectos, eh, algunos animales tóxicos como anfibios principalmente, y algunas toxinas bacterianas. El destino metabólico de las toxinas. ¿Alcanzamos a ver esto ayer? No. No, Profe, ¿la devuelves un momentico, porfa? claro. Gracias. Dale. La dosis hace al veneno. Y este es un precepto
fundamental de la toxicología que ha sido atribuido a Paracelso. ¿Mm? Y es importante, muchachos, que ustedes tengan en claro eso, porque si ustedes lo recuerdan bien, lo que hablábamos ayer, de que la dosis hace el veneno, obviamente el tiempo de exposición al tóxico y el número y la dosis o la concentración de la dosis, pues van a verse reflejados en el paciente o en el animal o en el organismo del animal mejor, eh, para ver si eso constituye un envenenamiento o no. Si es un envenenamiento agudo o si es un envenenamiento crónico. También está claro el concepto de agudo y crónico, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, como les decía, Paracelso, ¿alguien lo habías alguna vez escuchado a este señor? No, profe. ¿No? No, señor. Bueno. Theophrastus pasó a la historia por el apodo que él mismo se puso como Paracelso y fue un médico que nació cerca de Zurich, Suiza, y su principal aporte a la medicina fue la creación de las primeras drogas basadas en químicos y minerales. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta también, porque cuando en la clase que vimos ayer, ¿se acuerdan que la toxicología involucraba varias ramas de la ciencia? Sí, Sí, Entonces, señor. asócienlo a esto que les estoy diciendo. Paracelsus tenía esa teoría y que decía que que debe haber, perdón, una relación de dosis-respuesta, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea la dosis del tóxico, más cerca estará de producir, obviamente, una intoxicación, ¿sí? Pero fíjense ustedes también en algo importante, muchachos, y es lo que les acababa de decir de la dosis, perdón, de la intoxicación crónica y de la intoxicación aguda, ¿sí? Independientemente, porque si hablamos de una aguda, pues la dosis tiene que ser más alta. Acuérdense de la letalidad de ayer, eh, la mayor concentración en menor tiempo de respuesta o el tiempo en que se ingiere el tóxico y se empiezan a manifestar los primeros síntomas de la intoxicación, pues va a ser más corto, ¿no? Y también, pues que algunas toxinas muestran una exorbitante relación dosis-respuesta y son consideradas altamente tóxicas. Ojo con eso. Acuérdense, muchachos, que el concepto de exposición no es igual al de intoxicación. ¿Mm? Para causar intoxicación, una sustancia debe ser absorbida y entregada en el lugar de acción. Y una concentración, o tener una concentración lo suficientemente alta para que se provoque esa respuesta fisiológica. Con base en lo que les estaba contando ayer del ¿qué? Del cianuro. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Y por qué están tan callados hoy? Estamos atentos. Ah, bueno. Entonces, acuérdense, muchachos, que ustedes pueden. Ayer alguien, no me acuerdo quién fue, que decía que si la intoxicación podría ser progresiva. No sé si fue en este grupo o fue en el otro grupo. Y sí, efectivamente la intoxicación puede ser progresiva debido al tiempo de exposición
y, y por dónde pudo haber sido absorbido el tóxico. Acuérdense que las intoxicaciones no siempre van a ser por vía oral, ¿ok? Y un ejemplo de Sí. esto, dime. No, 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 nada. Ok. Ejemplo, la presencia de esas plantas tóxicas, lo que vimos, yo no sé, con ustedes no lo vimos, o no sé si lo vimos, en el pasto, pues que no es suficiente tener que haber esa evidencia del consumo de plantas. Es decir, muchas veces, creo que en este grupo está Diego, si no estoy mal, que trabaja como que le gustan los bovinos. Sí, señor. Sí, Ok, profe. gracias, Laurita. Entonces, un ejemplo de eso es lo que les voy a decir. En un potrero, independientemente de cuál sea el área del potrero, hay una presencia de plantas tóxicas, ¿verdad? Muchas de esas plantas tóxicas, eh, no más por estar ahí, pues van a, o va a haber una probabilidad de que el riesgo aumente y los animales vayan a consumir esas plantas tóxicas dentro de ese potrero, ¿sí? Así nosotros no tengamos evidencia, es decir, que nosotros no estemos viendo que el bovino o el equino o el ovino o el caprino o el animal que sea está consumiendo esa planta tóxica dentro de ese potrero, pues puede haber la presencia o se puede presentar la intoxicación por la presencia de esas plantas, ¿sí? Muchas, muchas veces eh, los animales pueden intoxicarse, tratarse y volverse a intoxicar, obviamente, si no se toman una medida correctiva adecuada, ¿no? Y eso es importante que lo tengan presente. Pero la mayoría de las veces cuando un animal, sobre todo un animal de compañía, se intoxica, pues no va a recurrir o no va a volverse a intoxicar. La probabilidad más grande es que no se vuelva a intoxicar porque uno normalmente se da cuenta o sabe con qué se intoxicó y pues obviamente las medidas correctivas pues se van a tomar. Muchachos, hay variaciones individuales y de especie en cuanto a la susceptibilidad de las toxinas. Hablábamos también, o bueno, lo vamos a traspolar a lo que hemos visto en lo recorrido del curso, y es que la respuesta individual eh, puede manifestarse obviamente de distintas maneras para el mismo caso, ¿cierto? Lo vimos con PCR, lo vimos, bueno, lo hemos visto con todos los temas realmente. Y esto es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Mm? Los signos clínicos observados pueden tener alguna correlación con una planta sospechosa. Ustedes no sé si alguna vez se vieron eh, esa película de Jurassic Park, creo que era la primera, no sé, sí, fue la primera. ¿Alguno la vio? Sí, señor. Ok. ¿Se acuerdan cuando supuestamente estaban haciendo el recorrido y había una triceratops intoxicada? Sí. Ok. Laurita, y si se acuerdan todos, o si te acuerdas tú, eh, esta señora decía, es una posible intoxicación, pero muy raro porque normalmente ellas no ingieren eso, no me acuerdo qué era lo que estaban hablando ahí. Era una planta, pero normalmente no ingieren y las otras triceratops no están intoxicadas. ¿Mm? Es el mismo caso, simplemente es transpolar ese ejemplo más gráfico, no puede ser, a esto que está en este slide, ¿vale? Sí. La toxicorinética.
es ese estudio de los procesos metabólicos que tienen lugar después de la exposición a una toxina. Es decir, acuérdense que está la absorción del tóxico o de la toxina, la distribución dentro del organismo, la biotransformación y la eliminación del mismo. ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta y lo estudien, por favor. La descripción matemática del movimiento de una toxina dentro de un cuerpo es la absorción. Por eso acuérdense lo que estábamos hablando al principio de las ciencias. ¿Mm? Y hacia el órgano objetivo, la distribución. ¿Se acuerdan también que hablábamos ayer de qué palabrita que me preguntaron? Las micotoxinas. Dime. ¿Lo del tropismo? El tropismo. Muy bien. Entonces, fíjense cómo hay una relación de esto. Y obviamente, cuando se va a eliminar ese tóxico o todos los organismos tienden como mecanismo de defensa a tratar de la eliminación de ese tóxico. Y es como les digo, es un mecanismo de defensa natural en todos los órganos, en todos los seres, perdón. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, se los voy a repetir, la descripción matemática del movimiento de una toxina dentro del cuerpo es la absorción, ¿ok? Y hacia el órgano objetivo, como el tropismo que hablábamos ayer, pues va a ser la distribución. Acuérdense que va a haber tóxicos que van a tener esa preferencia para desenvolver o su accionar con más facilidad dentro del organismo, dependiendo de ese tóxico. La concentración de una toxina en el lugar de acción depende de estos factores. Primero, la dosis, la absorción, la tasa de metabolismo, las propiedades físico-químicas de la toxina o el fármaco, la distribución y la afinidad por un tejido específico, que es el tropismo, y la tasa de eliminación. Claro, muchachos, por favor, quiero que se concentren mucho en este slide. Profe, no te entiendo muy bien de la descripción matemática. Dime. No te entiendo muy bien lo de la descripción matemática. Ok. Es simplemente, Laurita, dentro del cuerpo, nosotros vamos a manejar ese término como descripción matemática a la absorción de ese tóxico, ¿sí? O esa toxina, ¿sí? Entonces, la absorción, o sea, cuando te digan de la descripción matemática del movimiento de una toxina, es la absorción dentro del organismo, ¿ok? Es, Sí, señor. es como la acción o el mecanismo de acción de la toxina expresado de una manera diferente. Es esto. ¿Ok? Sí, señor. Es eso. ¿Listo? ¿Sí te quedó más claro? Sí. Vale. Entonces, sigo. Los factores del ¿La puedes animal. devolver un momentico, por favor? Qué pena. Dime. ¿La puedes devolver un momento, Sí. por favor? ¿Me ves? Listo. Gracias. Vale. Entonces, tenemos que entrar a evaluar estos factores dentro del animal que van a influir o van a hacer una incidencia en la reacción que ese tóxico va a causar dentro del organismo del mismo. ¿Ok? Y esos factores, como para todo lo que hemos visto durante el curso, van a ser la edad,
la perfusión del órgano, es decir, la función del órgano, si el tóxico va a alojarse o va a absorberse más rápido y tratar de eliminar por la vía hepática o renal, ¿sí? La permeabilidad de la membrana de un organismo dentro del animal, el pH del tejido o comportamiento según la especie, por supuesto que la Profe, anatomía, pena, dime. ¿qué significa permeabilidad de la membrana? eh, la permeabilidad de la membrana quiere decir que está el tóxico en el organismo, en cualquier organismo, ¿verdad? En el organismo y lo que va a permitir la permeabilidad es como esa capa que permite o no permite que sea absorbido más fácilmente dentro de un órgano el tóxico, la toxina perdóname, de la que a la que fue expuesto el animal o con la que el animal se intoxicó. ¿Mm? Es como, la permeabilidad es como la absorción, por decirlo de alguna manera, para que me entiendas. ¿Listo? Listo, listo. Ok. Por supuesto que la anatomía, la fisiología gastrointestinal. ¿Creen ustedes que le hace falta algo de acá de los factores del animal? Que lo han dicho muchas veces en muchas clases. Los antecedentes del animal, ¿no? Puede ser. ¿Y por qué? ¿Cuáles antecedentes? Digamos de que si sufre alguna enfermedad o algo así. Sí. También del entorno de pronto, el entorno donde vive el animal puede tener más riesgos, ¿Por qué? porque pues si de pronto si vive en campo o algo puede estar más expuesto a un animalito que está en la casa o el que está en la casa de pronto está más expuesto al estar, no sé, conviviendo con agentes de pronto como el jabón o algo así, Sí. bueno, no sé, algo Sí, así que, ¿sí? pues es Algo como, el así. porcentaje es como casi el mismo, pero algo más. Profe, dicen en el chat que sus patologías y predisposiciones. Sí, ya lo habían dicho, pero sí puede influir. Algo súper básico, que puede o no puede eh, incidir en que el tóxico sea más letal dentro del organismo. Los hábitos del animal. ¿A qué te refieres con los hábitos? mm, bueno, como la fortaleza del cuerpo de La si un condición animal está muy... corporal. La condición corporal obviamente se ve reflejada por la alimentación del animal. ¿M? Entonces, acuérdense que pueden haber toxinas. Si el animal es demasiado obeso, pues lo va a perjudicar muchísimo más, ¿no? Si el animal es demasiado eh, delgado o si tiene una condición corporal muy baja, pues obviamente lo va a, a perjudicar también, ¿no? Entonces, ese balance de condición corporal, la edad, eh, obviamente la anatomía, la fisiología gastrointestinal es súper importante por el tipo de alimentación que pueda estar consumiendo el animal, pueden influir o pueden generar una incidencia en que la exposición a un tóxico o la dosis a una toxina pueda ser más grave dentro del mismo organismo de ese animal. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Claro, muchachos, no va a aplicar siempre, porque acuérdense que las toxinas pues pueden actuar, o dependiendo de la toxina, va a actuar sobre los órganos de una manera distinta, ¿no?
pero pues es un factor que uno tiene que entrar a analizar en los momentos que se presenten una urgencia, que ustedes vayan a presentar primeros auxilios por sospecha de intoxicación, ¿vale? Y en ese O- caso, Dime. las defensas de un perro callejero y un perro de hogar, ¿es lo mismo, no? No, no, no van a ser. Bueno, hace muchos años, creo que yo todavía estaba en la universidad, no me acuerdo, o ya había salido. Alguna vez le escuché a una persona decir lo siguiente, y bueno, lo dejo acá como para que podamos hacer un debate todos. ¿Creen ustedes que un animal de la calle tiene más defensas que un animal de casa? Pues yo creo que sí, profe. A ver, sí. Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? Sí, sí, Creo que sí. sí, porque él como ha querido, como al estar en la calle, ha tenido que adquirir más defensas por lo que él tiene que rebuscarse su alimento. O sea, sí es como por el entorno, como decía Osiris, donde él vive, que tiene que rebuscarse por sí mismo. Ujú. Yo creo que no, ¿Por Yo qué? creo que Daniela, ¿por qué dices tú que no? porque igual ellos no comen nada, o sea, ellos comen para sobrevivir, pero no para tener, o sea, no tienen una buena alimentación. Ujú. Ellos por mucho tienen como medio reciben la energía para sobrevivir. En cambio, un animal del casa, pues normalmente uno se busca que la comida tenga no sé qué cosa, que tenga para el pelo, que tenga para el hígado. Sí, Profe, dime. profesor. una vez, pues yo tuve, bueno, yo tengo 3 mascotas. Ujú. 2 de ellas se me enfermaron al tiempo. Y un veterinario me decía que para él era mucho, o sea, ¿cómo decir? Mucho mejor atender un animalito de la calle que porque ellos eran como más fuertes. Sí, Que él veía, digamos, los animales que llegaban de casa y eran propensos a estar mucho más enfermos que un animal de la calle. sí. ¿Y por qué creen ustedes que sea eso? Pues por lo mismo, porque los de la calle generan unas defensas a ciertas cosas, ciertas enfermedades, ciertos agentes, mientras los de la casa uno se encarga de protegerlos más. Es lo mismo que un niño, ¿no? O sea, pues no sé, una vez mi papá me hablaba y me decía que había un caso de un niño que vivía al lado del basurero de Doña Juana y que ese niño vivía más sano que un niño que, o sea, que él tenía todos los cuidados del mundo, que ese Ujú, niño se enfermaba más que el que vivía allá en ese lugar. ujú, Entonces siento que él me decía que así mismo pasaba con los perros o con los otros animalitos, que los ujú. animalitos generaban más defensas que un animal que uno se encarga de proteger más. Bueno, eso es un concepto de inmunidad adquirida. Y en muchos casos, la inmunidad adquirida para animales de la calle o perritos que son, que viven en la calle, pues sí va a estar, no es que van a adquirir más defensas ni nada de eso, ni nada así, sino es una inmunidad adquirida que se va metiendo o se va adquiriendo con el paso dentro del metabolismo del animal, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo dicté clínica, les estaba hablando eh, a los compañeros de cómo ha variado la genética de los animales desde hace muchos años, eh, bueno, desde hace algunos años hacia acá, cómo ha variado la genética de los animales, y esto ha sido obviamente eh, o a consecuencia o como consecuencia de la manipulación del hombre, ¿sí? Y no tiene nada que ver con organismos vivos modificados, no tiene nada que ver con eso, sino que nosotros mismos nos hemos eh, encargado de eso. Y les iba a poner un ejemplo, o les pongo el mismo ejemplo que les hablé a ellos en su momento, y es ahora los animales eh, de compañía, muchos salen
alérgicos al gluten, entonces el alimento balanceado tiene que ir sin gluten. eh, eh, no, qué sé yo, uno de los, dentro de la formulación y de los ingredientes de la formulación para el alimento balanceado, pues tiene que ser con productos deslactosados, cosas así, ¿sí? Y eso es porque nosotros mismos nos hemos encargado de hacerlo. No quiere decir, no quiero decir que es que darle alimento balanceado concentrado a los animales esté mal, porque no es cierto, sino no serviría, ni esas cosas, sino que por la evolución de las razas, por el mismo manejo que las personas le han hecho a las razas y eso, muchos animales han perdido esa inmunidad adquirida en los animales, ¿sí? No es que no la tengan, no es que los animales de calle sean más fuertes que los de casa, no es así, sino que simplemente con el paso del tiempo esa inmunidad adquirida pues se ha ido perdiendo, se ha ido disminuyendo. Es eso. Y les ponía el mismo ejemplo a los muchachos de clínica y era que pues eh, las, antes criaban a los animalitos con los desperdicios de las casas. El único cuidado que les tenían antes, medio cuidado, era no darles espinas de pescado o pescado, obviamente, pero huesos de pollo, eso, y como que ni vacunas o escasamente algunos les ponían vacunas y ya. No quiere decir que esté bien. Obviamente los animales tienen que tener eh, un esquema de vacunación bien fundamentado, tienen que tener todos esos cuidados, porque los animales antes, por el mismo descuido, pues iban a causar más enfermedades zoonóticas. El porcentaje de enfermedades zoonóticas era aún mayor antes que el porcentaje de enfermedades zoonóticas ahora. Entonces, hay una correlación en todo esto que les estoy diciendo, si se dan cuenta. Si logran dimensionar lo que les estoy diciendo. Sí, señor. Señor. Es eso. Entonces, fíjense ustedes que obviamente al haber avance en unas ramas, disminuye el perjuicio en otras. Y eso está bien. Es ese balance que se tiene que generar y es a lo que hemos venido, o lo que se ha venido logrando durante todos estos años. Y es eso. Muchas veces, cuando se requiere hacer una transfusión de sangre, yo no sé si ustedes sabían, no tengo ni idea si ustedes lo sabían, lo recomendable en hacer una transfusión de sangre en animales es tratar de hacerla de un animal de calle que obviamente tenga unas buenas condiciones o que por lo menos las condiciones estén favorables para hacerlo esa transfusión a un animal de casa. ¿Sí me hago entender? Señor. Porque obviamente los animales de calle también van a tener muchos perjuicios en la salud versus los animales de casa. No es que sean más fuertes y que sean más y que tengan más resistencia, no es eso. Muchas veces por las mismas condiciones de vida, obviamente la manifestación de la sintomatología dentro